Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, un saludo muy fraterno a todo lo que es el Colegio de Psicólogos Peruano, que ha tenido esta excelentísima iniciativa de presentar este importante Congreso Internacional con una temática tan importante como la que tiene que ver la psicología en todo este tiempo de pandemia y pospandemia. Un, sal un saludo pues para todos. Mi presentación tiene que ver con anticuerpos psicológicos en tiempo de pandemia. Vamos a comenzar. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Cuando salimos de la realidad física y entramos en la realidad psicológica, evidentemente nos damos cuenta que para hablar de la realidad psicológica o realidad vivencial, tenemos que hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la interpretación, la reacción y la actuación que tiene la persona con respecto a todos aquellos hechos que lo afectan en tiempo y en el espacio. Así pues, así pues, es importante tener claro que los procesos cognitivos, las reacciones emocionales y las acciones conductuales son los que integran esta realidad vivencial. Dicho de otra manera, nuestra realidad vivencial tiene que ver en función de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos con respecto a todo aquello que nos rodea. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Evidentemente, nuestra realidad vivencial está sumamente relacionada con la salud. Cuando hablamos de salud, la salud tradicionalmente se veía como la presencia de una enfermedad, pero hace ya varias décadas, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud define el término salud como un estado de bienestar físico, mental, que tiene capacidad de funcionamiento en ausencia de enfermedad o de cualquier trastorno. Es decir, lo que tiene que quedar claro hoy en día es que la salud es más allá que la ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, es el ser humano una entidad biológica, psicológica y social. Cuando hablamos de bienestar, nos estamos refiriendo a los tres pilares: el bienestar físico, el bienestar psicológico, el bienestar social. Así pues, volviendo al integrado también salud con lo que tiene que ver la realidad vivencial, lo que queda claro es que en la medida en que esa intervención, sensación y actuación de la realidad vivencial en una persona hay una correspondencia de una racionalidad cognitiva, una estabilidad emocional y una operatividad conductual, evidentemente la salud mental se encuentra mayormente preservada. Por el contrario, en la medida en donde esa sincronía no existe y por lo siguiente no hay un paralelismo entre una racionalidad cognitiva, una estabilidad emocional y una operatividad conductual, la posibilidad de perder salud se incrementa. En la medida en donde vemos la vida de una manera sincronía en cómo pensamos en las circunstancias de la vida, cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida y cómo actuamos en las circunstancias de la vida, la posibilidad de mantenernos en un estado de salud aumenta. Se siente. En función de esto, ¿cuándo se pierde esta salud? ¿Cuándo esta salud mental? ¿Cuándo se entra no solamente en una pérdida de bienestar, en una pérdida de salud, se entra en un entorno psicopatológico? Cuando hay una distorsión marcada de la realidad vivencial. Esta distorsión marcada de la realidad vivencial
psicopatológicamente tiene dos grandes cuadros. Lo que antiguamente se denominaba neurosis, que hoy en día pues se habla de trastorno de ansiedad, y lo que se denomina psicosis. Tanto los trastornos de ansiedad como la psicosis, el individuo tiene una distorsión de su realidad vivencial, en el sentido de esta distorsión que se pierde la sincronía entre la racionalidad cognitiva, la estabilidad emocional y la operatividad conductual, tanto en uno como en otro. Lo que demarca la diferencia entre un trastorno por ansiedad y una psicosis es que en esta distorsión de realidad, la psicosis tiene una mayor gravedad porque hay una alteración perceptual, una alteración de pensamiento, una alteración conductual muchísimo más grave. Es decir, para que se entienda, el antiguamente llamado neurótico sufre con su realidad, pero está al tanto de la distorsión que está teniendo de la realidad. En el caso del psicótico, sufre con la realidad, pero no tiene conciencia de que hay una pérdida de contacto con la realidad. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la realidad vivencial está alterada. Muy bien. En este orden de ideas, y ya desde una perspectiva muy psiquiátrica, muy clínica, pues podemos encontrar como fuente de consulta importante trastornos fóbicos, crisis de pánico, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, estados depresivos, psicosis paranoide, esquizofrenia, con muchas de las alteraciones pues, de los trastornos psiquiátricos que son de más frecuente consulta, donde, insisto, hay, tanto en uno como en otro, una alteración, una distorsión de lo que es la realidad vivencial. Muy bien. Evidentemente, en la medida en donde una situación nos vulneraliza en cuanto que nos afecta nuestra propia salud integral, nos hace vulnerable en lo que es la sincronía cognitiva, emocional, la posibilidad de dar una conducta operativa disminuye. He repetido ya en 3 o 4 oportunidades el término conducta operativa, y quizá alguno de ustedes puede plantearse que a qué me estoy refiriendo con el término conducta operativa. Bueno, cuando hablamos de conducta operativa, yo me estoy refiriendo a aquella conducta que me genera beneficios con el menor gasto emocional y costo social posible. Por consiguiente, una conducta no operativa sería aquella conducta que no me genera beneficio, o el posible beneficio que me pudiera generar es con sacrificio de un gasto emocional y un costo social muy elevado. Así pues, las personas, cuando salimos de esta sincronía cognitiva emocional y caemos en el campo conductual, tenemos siempre 5 grandes alternativas conductuales para enfrentar determinada situación. Lo que hablamos del afrontamiento con recursos, el afrontamiento sin recursos, la evitación adaptativa, la evitación no adaptativa o la sumisión. Obviamente, en la medida en donde hay una sincronía cognitiva emocional, conductualmente tendemos a o a enfrentar con recursos. Cuando hablo de recursos, me refiero a diferentes recursos dependiendo de la situación. Pueden ser recursos intelectuales, pueden ser recursos físicos, pueden ser lo que en un momento determinado enfrento. Por ejemplo, un domador de leones asume que va a enfrentar con recursos la cercanía a un león, pero yo no lo haría porque yo no dispongo de los recursos para enfrentarlo. En tal caso, yo trataría de evitar este tipo de situación.
¿Ok? Entonces, de una manera sana, las personas cuando estamos en situaciones que en un momento nos pueden afectar nuestro, nuestro entorno de salud, de una manera conductual, a veces, si tenemos los recursos, enfrentamos, y si no tenemos los recursos, evitamos. Lamentablemente, cuando hay distorsión de lo que es la realidad vivencial, a veces enfrentamos sin tener los recursos, a veces evitamos de manera no adaptativa o a veces caemos en un estado de sumisión. En función de esto, caemos en el COVID. En el COVID, ¿qué ocurre? Hace aproximadamente 10 meses, 9, 10 meses, los acontecimientos que vienen ocurriendo verdaderamente en todos los países, al menos en todos nuestros países, han generado una serie de situaciones ante un peligro donde efectivamente no se dispone desde un punto de vista médico hasta la actualidad de una manera lo suficientemente efectiva para poder contrarrestar, para poder vencer hasta ahora, que decir, a todo lo que ha sido este proceso infeccioso que tiene a todas las personas, unos en mayor medida, otros en medida no tan grave, pero todos en una situación de distanciamiento social, de distanciamiento comunitario y de confinamiento, sin tener cognitivamente la claridad de cuando esta situación, de una manera absolutamente efectiva, desde un punto de vista médico, pues se va a contrarrestar, se va a eliminar. Vale decir, va a haber un protocolo sanitario que efectivamente pueda curar, pueda evitar este tipo de contagio y si hay contagio, definitivamente salvaguardar la salud física de la persona. Esto genera una serie de respuestas emocionales donde el común denominador es la incertidumbre. Al haber esta incertidumbre y no tener una claridad cognitiva y no tener, por tanto, la posibilidad conductual de tener las herramientas de cada uno de nosotros para enfrentar la situación, esto viene generando a lo largo de estos meses una serie de alteraciones conductuales importantes, ya sea porque se cae en un enfrentamiento sin recursos a la situación ambiental y ya sea porque hay toda una evitación no adaptativa a la situación ambiental posible infección o que se cae en una sumisión conductual a la situación ambiental posible infección. ¿Cómo se traduce esto en estas alteraciones que vamos a llamar alteraciones conductuales? Por ejemplo, normalización de desórdenes conductuales que hasta ahorita pues caían dentro de definitivamente alteraciones psiquiátricas o alteraciones psicológicas, pero que hoy en día pasa a ser muchas personas una normalización de lo que puede ser una conducta no operativa. Por ejemplo, debemos lavarnos las manos. Claro que debemos lavarnos las manos, pero ¿qué es una conducta compulsiva? Una conducta compulsiva es una repetición constante de un accionar, no tanto por el beneficio del accionar, sino para bajar el nivel de angustia que tiene la persona poseedora de esta compulsión. Hay una normalización de desórdenes porque hay personas que están desarrollando compulsiones, o sea, incrementos de frecuencia conductual más allá de lo sanitariamente adecuado, por poner este ejemplo, ¿verdad? Hay personas que están generando unos estados de condicionamiento ansiosos muy marcados. Por ejemplo, debemos salir y guardar la distancia social para evitar la contracción de la infección. Pues claro,
Esta es esta es una conducta de evitación adaptativa, pero hay personas que están viendo como una conducta normal un desorden de aislamiento. No salgo de mi casa. La agorafobia es un desorden en donde la persona tiene, ¿verdad?, un estado de angustia por salir de un determinado espacio. En este caso, se está desarrollando, por ejemplo, lo que se ha calificado como la nosofobia, que es la persona que desarrolla un estado fuerte de temor para enfermarse, vive en una angustia permanente de enfermarse. Entonces, hay personas que ven como algo normal el estar en un total aislamiento. Y así pudiéramos ir diciendo, adicciones. Las adicciones, pues hay personas que tratan de evadir su realidad por medio de una evitación, igualmente no adaptativa, consumo exagerado de alcohol, consumo exagerado de determinada droga, calmantes, estupefacientes, etc. Incremento de violencia. Esta es otra alteración conductual que efectivamente se está haciendo como muy común y que se está viendo, por ejemplo, fundamentalmente en situaciones de pareja, en situaciones familiares, donde la pareja que tenía un estilo de vida donde ciertamente hay una convivencia, pero no es que viven en convivencia 24 horas, pues este asunto de estar en permanente convivencia genera una cantidad de alteraciones conductuales, en este caso que tendría que ver con un enfrentamiento sin recursos. Me enfrento violentamente a mi pareja sin que haya de verdad una causal de por qué me enfrento. La negación del peligro es otra alteración que se está haciendo en muchos casos normal, particularmente gente joven, donde simplemente niegan la situación, al fin y al cabo de algo tenemos que morirnos, y hacen, miren, botellones, fiestas, una cantidad de cosas, porque bueno, la cosa no es así, porque esta cosa no es tan grave, porque a mí no me va a pasar nada, y simplemente caemos en este tipo de conducta. El suicidio es simplemente una sumisión a la situación. La persona que se suicida es porque verdaderamente tiró la toalla por las razones que sean, asume un estado total de indefensión, pierde su capacidad de actuación conductual, cae sumiso ante lo que lo rodea, pues es simplemente suicida. En función de todo esto, en función de todo esto, salen los anticuerpos. Desde un punto de vista, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo simplemente es una molécula proteica que produce el sistema inmunológico del organismo y cuya función es la de encontrar el agente infeccioso y la de destruir el agente infeccioso. Pero dado que cuando hemos hablado de salud, hemos hablado de un estado, una entidad biopsicosocial, evidentemente no podemos quedarnos solamente con anticuerpos de tipo biológico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no están infectadas, la mayoría, pero están viviendo una vida con muchas de estas alteraciones de las que hemos comentado anteriormente. Por consiguiente, se hace necesario no solamente disponer del organismo de esos anticuerpos biológicos que tratan de encontrar y afectar, atacar, destruir al agente patógeno. También estamos hablando de los anticuerpos psicológicos. Cuando hablamos de anticuerpos psicológicos, yo me estoy refiriendo a aquel conjunto de cogniciones racionales cuya función tiene que ver con facilitar las conductas operativas, las conductas funcionales que contrarresten todos los estados emocionales que están alterados y que están entonces generando una pérdida de salud en el individuo porque su realidad vivencial es una realidad vivencial absolutamente distorsionada por un cúmulo de distorsiones perceptivas como puede ser la catastrofización,
la inferencia arbitraria, la abstracción selectiva, en fin, todas aquellas alteraciones perceptuales que están muy bien descritas y que definitivamente estas alteraciones se dan producto de todo un desorden cognitivo y por tanto una afección en lo que es el estado emocional y lo que es la conducta. ¿De dónde sale el sistema psicoinmunológico? Es decir, ¿de dónde van a salir estos anticuerpos psicológicos que van a afectar ya no a la parte biológica, sino a la parte psicológica, a la parte cognitiva, emocional? Bueno, tenemos que referirnos al sistema psicoinmunológico de la persona. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Como individuo, como persona, como hombre, como mujer? Si vamos a la naturaleza humana, el ser humano tiene tres grandes cualidades, tres grandes fuentes de potenciales importantísimas, fundamentales. Los seres humanos somos inteligentes. Los seres humanos disponemos de la potencialidad de dar afecto y de recibir afecto. Y los seres humanos tenemos la potencialidad de interactuar, de ser sociables, de socializar con nuestro entorno. Si podemos manejar adecuadamente nuestras potencialidades intelectuales, nuestras cualidades afectivas y nuestras habilidades sociales, estamos disponiendo en nuestro sistema psicológico, inmunológico, de los anticuerpos psicológicos para contrarrestar aquellas distorsiones de la realidad vivencial que nos pueden generar toda esta serie de alteraciones de las que estamos conversando. Así pues, y en este orden de ideas, la psicología tiene que ofrecer a las personas, así como la medicina trabaja en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los anticuerpos que efectivamente destruyan esta molécula proteica infecciosa llamada SARS-CoV-2. La psicología tiene que generar, el psicólogo en tal caso, tiene que saber generar en una línea psicológica, valga la redundancia, una línea psicológica saludable, un plan de acción con las personas, ya sea a nivel macro, ya sea a nivel micro, o sea, ya sea a nivel social, con grupos sociales, en un plan más bien de difusión, de orientación, de asesoramiento, o cuando las circunstancias lo llevan, a nivel clínico, con su paciente, una línea psicológica saludable. Esta línea psicológica saludable, desde mi punto de vista, debe tener un cúmulo de estrategias que yo voy a calificar en 7 grandes puntos. Y que deben tener, en la medida de lo posible, y desde mi experiencia clínica particular, el orden que yo estoy sugiriendo. No digo con eso que no pueda haber en determinado caso una alteración del orden, pero esto sería mi recomendación clínica. El primero, el afianzamiento cognitivo reforzante. ¿Ok? Afianzamiento cognitivo reforzante. Es decir, ¿cuál es su autopercepción de eficacia? ¿Cómo se percibe cada persona en cuanto a su potencialidad de individuo eficaz? Para poder conseguir su autoeficacia, usted tiene que empezar, y es la sugerencia general, el afianzamiento cognitivo por estrategias del tipo ¿quién soy yo? Es decir, la persona tiene que hacer un análisis racional, un análisis objetivo de quién soy yo, cuáles son como persona dentro de mi ámbito intelectual mis capacidades, cuáles son desde mi ámbito intelectual, donde entra todo lo que es la amplitud de la inteligencia, ¿verdad? Cuáles son mis posibilidades de aprender habilidades
mis cualidades de resolver situaciones, quién soy yo en un sentido de fortaleza. Esta es una primera línea psicológica. Esta línea psicológica de fortalecer lo que de una manera clásica las personas, los psicólogos hablamos de autoestima, pero que ahorita me voy a limitar a lo que es el patrón de autopercepción de eficacia. Vamos a ir a la segunda línea. La segunda línea tiene que ver con el reconocimiento de los estados afectivos que en un momento puedo presentar. Los seres humanos presentamos 4 grandes emociones básicas y de ahí se condicionan a lo largo de nuestra vida otras muchas emociones. Nuestras 4 emociones básicas son la alegría, el miedo, la rabia y la tristeza. A veces el condicionamiento social hace que dependiendo de la persona, dependiendo del sexo, dependiendo del género, se refuercen y se permitan determinados estados, la aceptación de determinados estados emocionales, pero no de otros. Por ejemplo, muchos hombres se condicionan para no expresar miedo. El macho es una especie de James Bond 007 que nunca va a tener miedo. Pues no, pues resulta que el ser humano, en este caso el hombre, así como es más reforzado por expresar la rabia, también debe estar cognitivamente claro que también tiene miedo, que también tiene tristeza. Y tiene que aprender a reconocer y aceptar sus estados emocionales y a verbalizar los mismos. En este momento estoy triste o en este momento estoy alegre. Siento mucha rabia, estoy teniendo en este momento mucha rabia por tales y cuales circunstancias, pero lo debe reconocer, lo debe aceptar, para entonces comprometerse a cómo lo va a manejar. El que no se puede comprometer en cómo va a manejar un estado emocional si previamente no lo acepta. Es una línea bien interesante, por ejemplo, de la terapia de Stephen Hayes, de la terapia de aceptación y compromiso. Partiendo de allí, como tercera línea, una vez que entiendo cuáles son mis estados emocionales, los verbalizo y los acepto, eso me lleva al compromiso de acercarme afectivamente a aquel entorno familiar inmediato, aquel entorno donde es mi fuente importante de dar y recibir afecto. La familia, cualquiera sea el entorno familiar en que usted esté. Su pareja, si no tiene su pareja, su papá, su mamá, sus tíos, su abuela, su abuelo, sus hijos, sus primos, su entorno familiar. ¿A quién quiere usted? ¿Por quiénes se siente querido? ¿Por quiénes se siente querido usted? Pues muy bien, acérquese a su familia. No solamente necesariamente para proteger, también acérquese cuando su estado emocional es de tristeza o es de miedo para sentirse protegido. Acérquese. Ese es un gran anticuerpo, ¿entiendes? Pero no se va a acercar. Usted no comenzó por aceptar. Si usted es el macho, piensa que solamente se va a acercar para marcar pautas. Y si no obedece, pues usted impondrá autoridad. Pues no, usted aparte de ser un macho o un hombre, usted es una persona, o usted mujer. A veces se acerca solamente para llorar, pues está bien, llore, pero en otra oportunidad entienda que usted también es un ser humano que tiene un cúmulo de cualidades importantísimas y es para actuar. Entonces, el acercamiento afectivo en la familia. Esto nos va a permitir la otra línea, que es el mantener socialmente relaciones. Relaciones con el entorno. No solamente con la familia, que sus fuentes inmediatas de dar y recibir ese afecto originario, sanguíneo, familiar, pero también mantener socialmente relaciones saludables. Las personas que estamos en un momento determinado en un permanente aislamiento, perdemos la posibilidad de sacar anticuerpos. Importante. Favorablemente, el, el incremento de la tecnología nos está permitiendo un acercamiento saludable en relaciones sociales. Nos podemos hacer muchas vías
determinadas vías, porque todos conocemos, como en este momento yo me estoy acercando a usted sin que necesariamente tenga una presencia física. Lo importante y el kit de la cuestión de saber, de desarrollar habilidades sociales, es el tener claro en cada una de nuestras relaciones sociales que podemos tener con otra persona, es tener claro el para qué yo quiero esa relación social, en hasta dónde va a ser mi límite con esa relación social y en hasta dónde yo voy a permitir el límite de la otra persona con respecto a la relación social. Es decir, el concepto de intimidad afectiva es un concepto amplio. Así como hay una intimidad afectiva, hay una intimidad social. En esa intimidad social, cuando usted está claro en para qué yo quiero socializar contigo, en hasta dónde esa socialización tiene unos límites y por tanto no se sale de esos límites, porque yo estoy claro y tú estás claro en dónde son esos límites, la relación social es altamente saludable y permite en estos tiempos de pandemia y post-pandemia la posibilidad de pasar ratos muy alegres, ratos de mucha interacción con otras personas, de poderse uno explayar con otra persona, manteniendo esos límites de que estoy hablando, y definitivamente eso es una posibilidad de generar anticuerpos psicológicos muy buenos. La siguiente línea tiene que ver con el mantenimiento organizado de nuestra actividad. Esto es una consecuencia de lo primero que hablamos, del fortalecimiento de quién soy yo. Ya usted sabe quién es usted, cuál usted sabe su fortaleza, lo que le gusta, lo que no le gusta, y lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. Por consiguiente, una línea interesante de desarrollo de anticuerpos es para combatir la incertidumbre, es el tener usted su vida lo más organizada posible, su día organizado, no compulsivamente organizado, sino favorablemente organizado, operativamente organizado. En esa organización, las personas tenemos que desarrollar, en líneas generales, dos grandes tipos de actuación cotidiana. Lo que vamos a llamar la actuación responsable y lo que vamos a llamar la actuación gratificante. La actuación responsable son aquellas cosas que yo me voy a proponer hacer para combatir la incertidumbre, más allá de que me guste o no me guste. Por ejemplo, a mí no me gusta tender la cama, pero voy a acostumbrarme cuando me levanto en la mañana tender la cama, que es la primera acción donde yo no soy un inútil dominado por las circunstancias, sino que yo empiezo a actuar y me cepillo los dientes y me baño y hago una cantidad de acciones, leo, o actividad laboral, acciones responsables. Pero esas acciones responsables hay que combinarlas con lo que son las acciones gratificantes. Son las acciones mías que a mí me gustan porque definitivamente a mí me gratifica. El asunto está que en situaciones de incertidumbre las personas nos cobijamos mucho en acciones gratificantes y vamos postergando las acciones responsables, con lo cual vamos cayendo en un control autopunitivo. ¿Cómo vamos a manejar esto? Yo sugiero que recordemos famoso principio de Premack. Recuerden que Premack fue un investigador conductual que dejó muy claro que cuando usted tiene una conducta de baja probabilidad de aparición y tiene una conducta de alta probabilidad de aparición, la segunda sería la gratificante, la primera sería la responsable, usted debe hacer contingente la conducta de alta probabilidad de aparición contingente a la conducta de baja probabilidad de aparición. Es decir, aquí caemos en un autocontrol. Por ejemplo, si a mí me gusta escuchar rock, como le gusta a mi buen amigo Luis Pérez, pero a mí no me gusta
hacer spinning, pero tengo en mi casa una bicicleta de spinning y debo hacer a lo largo de todos los días un rato de spinning, de pedalear, y a mí no me gusta, yo me voy a colocar la conducta de escuchar, de prender mi equipo de sonido para escuchar rock posteriormente o cuando haya transcurrido un determinado tiempo donde estoy pedaleando. No es que primero oigo música que me gusta para después pedalear. No, vea cuál es la conducta de alta probabilidad y haga la contingente a la conducta de baja probabilidad. Muy bien. Luego tendríamos como siguiente línea el adecuado manejo del erotismo y de la sexualidad. En el adecuado manejo del erotismo y de la sexualidad intentamos que el erotismo conforma parte de la sexualidad, pero no necesariamente es sinónimo. El erotismo son todas aquellas acciones en donde mis sensorios, mis sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, interpretan de una manera sexual determinados estímulos que están en el ambiente sin que eso necesariamente implique que tengo que activarme con la otra persona en un ejercicio sexual, o sea, en un accionar sexual con la otra persona. Esto es muy importante porque se ha detectado que evidentemente en toda esta situación que estamos viviendo, la frecuencia sexual de muchas personas han quedado disminuidas. Eso es perfectamente comprensible, pero el que las conductas, el que la frecuencia de actividad sexual con otra persona, con su pareja, haya quedado disminuida, no implica que usted vaya necesariamente, no debe disminuir lo que es el accionar erótico. Por ejemplo, el que usted se ponga usted, hombre o mujer, usted se pongan para dormir una ropa de dormir erótica, atrayente, no genera el compromiso de tener una actividad sexual con su pareja. El que usted caliente el motor del carro, porque lo tiene mucho tiempo parado en el estacionamiento, no quiere decir que usted tenga que salir con el carro, pero es bueno que caliente el motor. O sea, es bueno que eróticamente, vista, oído, gusto, tacto, olfato, las personas nos estemos dando mensajes, ¿ok? Palabras eróticas, frases eróticas, visualización, no se descuide. O sea, todo un elemento, una caricia, un beso puede tener una connotación erótica, un beso lingual, pero no obliga necesariamente, ¿ok? Una acariciarse en un momento determinado, un vestirse bonito para la otra persona, un perfume que sea para el olfato sugestivo. Entonces son acciones eróticas. Eso no lo obliga a usted a tener una actividad sexual propiamente dicha, pero mantiene el ambiente. Por último, ya para ir cerrando dentro de esta línea, tendríamos la adecuación biológica a la homeostasis. Si todo eso lo estamos haciendo y las personas verdaderamente estos anticuerpos psicológicos, inteligencia, sociabilidad, afectividad, lo venimos desarrollando, esto nos va a ser mucho más fácil. Acuérdense el dicho mente sana en cuerpo sano, pues también lo podemos poner al revés. Cuerpo sano en mente sana. La adecuación biológica a lo que es la homeostasis, es decir, el equilibrio biológico interno. Tres grandes cosas en esas actividades que para algunos serán responsables, para otras serán gratificantes. Que sea lo que sea, contribuye a lo que es la homeostasis. Tenga usted una ingesta balanceada. Tenga usted un descanso funcional y dígale no al sedentarismo. Una ingesta balanceada no implica caer en unas dietas altamente punitivas. No, no se castigue. Pero
pero tenga usted una ingesta balanceada. Un descanso funcional no implica que tiene usted que estar todo el día durmiendo o tomando pastillas para dormir, pero entienda que usted necesita descansar, y descansar no es necesariamente dormir, que debe dormir. Un adulto debe dormir, lo adecuado es que duerma, dormir, no estar en la cama, dormir, al menos 6 horas diarias, como mínimo el adulto, entre 6 a 8 horas. Pero debe descansar, debe reposar, descansar. Dígale no al sedentarismo. No al sedentarismo no implica que todo el mundo tenga que hacer, meterse en un gimnasio o hacer por televisión. No, no a todo el mundo le gusta igualmente el gimnasio. Pero no puede quedarse todo el día usted acostado en la cama, no puede quedarse usted todo el día sentado en una silla. Usted tiene que disponer de algún tipo de ejercicio. Así sea el tipo de ejercicio, pasear, manteniendo la distancia funcional. Cuando usted sigue esta línea, o cuando nosotros los psicólogos estamos con personas que están cayendo en toda esta cantidad de alteraciones de las que hemos visto algunas de ellas, yo sugiero como línea clínico que ya sea por orientación, ya sea por asesoramiento, ya sea por comunicación social, o ya sea por enfoque terapéutico, no nos perdamos demasiado y sigamos definitivamente un accionar, de lo cual yo, dentro de una línea cognitivo-conductual, que es la que particularmente yo comulgo, sugiero esta línea. Por supuesto, es una línea sugerida que está abierta, obviamente, a todas aquellas adiciones que todos nosotros, todos ustedes profesionales, tengan a bien hacer. Miren, para concluir, la historia es clara con respecto a la sobrevivencia humana. El virus perderá al final. Usted seguirá en su vida. Mantener la salud no se limita tan solo a no contraer la infección, como hemos visto. La medicina investiga arduamente para este segundo punto, no contraer la infección. La psicología tiene mucho que aportar para el primero, y es por ello mi felicitación al comité organizador de este Congreso Internacional de Psicología que ha organizado el Colegio de Psicólogos del Perú, grandes colegas, grandes amigos. Ha sido para mí un placer el haber compartido, aunque fuera por esta vía. Gracias por escuchar. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por todo lo explicado, por el panorama que nos brindó acerca de los distintos trastornos. Es importante saber de todo ello, ¿no? Ahora en este contexto en donde se incrementa todo ello. No Eh, logro escucharte, ¿oíste? ¿Me escucha bien ahorita? Ahorita sí. Listo. Ahorita, ajá. Le decía muchas gracias por la conferencia que nos han dado, Muchas gracias a ustedes. en cuanto al panorama, respecto a los diferentes trastornos, la explicación que brindó acerca de cada uno de ellos, porque es, puesto que es muy importante reconocerlo ahora que en este contexto la sintomatología en todos aquellos trastornos se incrementa, hay más prevalencia. En algunas preguntas de las que se hicieron, ¿no?, en la transmisión se encuentra por qué está afectando, está alterando el sueño de las personas este nuevo contexto, por qué se está viendo tan afectado el sueño. No te logro, sintiéndolo mucho, pero imposible poderte escuchar, ¿oíste? Lamentablemente, tú lograste escuchar, que es lo importante. Ahorita ya te dejé de escuchar. Sí, la pregunta es, ¿por qué está alterando el sueño
el confinamiento, la pandemia, ¿por qué se ve el sueño tan alterado en las personas, el sueño? ¿Por qué se ve el sueño? Exacto, El sí. sueño. Bueno, claro, vamos a ver. Es una pregunta interesante, ¿no? Veamos. En el sistema nervioso del individuo, del ser humano, tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso autónomo. En ese sistema nervioso autónomo tenemos un simpático y un parasimpático. Tienen funciones complementarias, ¿verdad? El simpático es el que tiene que ver con todo, pues, el sistema que entra en acción, en cuestiones más bien de anabólicas, o sea, perdón, catabólicas, de desgaste de energía, estamos todo el día en actuación, y entra, por supuesto, toda una serie de sistema hormonal que nos permite igualmente en ese estado catabólico estar, cuando la situación lo amerita, en un estado de alarma. Evidentemente, si las personas estamos en un estilo de vida que contrarresta absolutamente lo que es nuestro estilo de vida habitual, donde vamos a trabajar, salimos, caminamos, volvemos, descansamos, interactuamos con otras personas, hacemos un desgaste de energía operativo. Cuando llega la noche, el sueño nos permite anabólicamente, manejado en este caso el dormir por el parasimpático, rescatar mucha de esa energía que hemos perdido. El problema está cuando nuestro estilo de vida definitivamente a lo largo del día está sumamente alterado, estamos ansiosos, tenemos incertidumbre, estamos deprimidos, estamos tristes, no sabemos qué hacer, no estamos permanentemente visualizando, escuchando noticias que nos dicen cantidad de muertos, cantidad de infecciones, o sea, estamos en una alerta permanente. Bueno, no se puede pedir a nuestro organismo que luego, cuando venimos en el proceso normal de descanso, tenemos tanta energía acumulada, tanto lastre emocional acumulado, que el descanso se puede ver afectado, en este caso, por el sueño. Para que precisamente podamos dormir mejor, ¿qué tal si no solamente se lo dejamos todo el sueño, sino seguimos, por ejemplo, los lineamientos propuestos en esta conferencia? Hágalo y verá cómo puede dormir mucho mejor en poco tiempo. Muchas gracias, doctor. Sí, usted lleva razón, el tema de estar muy inactivo en cuanto a las actividades físicas, en todo aquello, pues definitivamente, Claro, son muchas energías las que uno acumula. claro. Y eso repercute Así bastante es, en los distintos, ¿no? Y también el tema de hacer así es. ejercicio antes de dormir, que también puede alterar el sueño. Pero no se quede solamente en hacer el ejercicio en el último punto, que está muy bien. Yo sugiero que agarremos toda la línea que hemos dicho de los 7 puntos y comience por la primera. Comience por el quién soy yo. Párese usted, ¿me está escuchando?, delante de un espejo. A lo mejor al principio se siente medio tonto, media tonta, no le pare. Eso es aprendizaje social. Okay, las mujeres se sienten muy bien porque están con mucho más permiso de verse siempre en el espejo cuando se pintan, se maquillan, pero usted también, hombre, hágalo, no se siente tonto. Y viéndose al espejo, empiece a responder quién soy yo. Pero en el quién soy yo, empiece a sacar fortaleza. Olvídese en este momento de las debilidades, que evidentemente todos tenemos debilidades, pero para este ejercicio de darle un pensamiento reforzante cognitivo, empiece usted por volverse a descubrir y a definir en todas sus potencialidades, para que esa autoestima, que es como la mecha que prende el resto de los motores, entre ellas, porque si yo me siento como una cucaracha, ¿qué ejercicio voy a hacer? ¿Verdad? No voy a hacer nada. Si me siento como un insecto, voy a quererme refugiar en comer lo que sea, como una forma de enfrentamiento sin recursos, de evitación no adaptativa.
Entonces, sigamos una línea y cuando nosotros profesionales estamos delante de un paciente, no nos quedemos solamente en uno de los puntos. Esa es mi recomendación clínica. Manejemos, en tal caso, terapéuticamente con el paciente, si vamos a seguir la línea cognitiva conductual, todo este procedimiento, todo ese proceso, al menos es el que yo sugiero, es el que yo recomiendo. Muchas gracias.